Seguimos con el tema de análisis exploratorio de datos. Ayer estuvimos viendo la media, que si recordáis, la media era un centro de gravedad, la media no tenía por qué ser un posible valor. Si recordáis, la media de hijos por mujer 1,2, pues lo que significa es que hay más mujeres con un único hijo que mujeres que han tenido dos hijos. Es decir, que la media es el centro de gravedad y la media era sensible a cambios en los extremos. La siguiente medida de centralización habitualmente se suele llamar la moda. La moda, igual que con la ropa, viene a ser aquella medida que más repeticiones, que mayor frecuencia absoluta tiene. ¿De acuerdo? Es decir, si veis el ejemplo de las edades de estudiantes graduados, que son estas edades, ¿vale? ¿Quién es el valor que mayor frecuencia absoluta tiene? Pues el valor que mayor frecuencia absoluta tiene, en este caso, es el 35, que tiene 2 repeticiones. La moda siempre será el valor, que más se repite en la población, ¿vale? La media es el centro de gravedad, la moda es aquel valor que más se repite, aquel valor como la ropa, lo que está de moda, lo que más gente lleva, lo que más se repite, ¿vale? Por tanto, la moda será aquel valor que más se repite. Y el tercer parámetro de centralización, tenemos la media, tenemos la moda, y el tercer parámetro es la mediana. La mediana es aquel valor que deja por detrás de él el 50% y por delante de él el 50%. Es decir, que si cogemos los datos y los ordenamos, la mediana, será aquel valor que ubicado deja por detrás de él el 50% de los valores y por delante de él el 50% de los valores. En este caso tenemos n igual a 10. N igual a 10. La mediana tiene que ver con el que ocupa la posición n medios. Esa posición n medios, en este caso, es 5. Por tanto, ¿qué valor dejaría hacia la derecha el 50% y hacia la izquierda el 50%? Pues el valor que dejaría al 50% y al 50%, en este caso concreto, es el valor medio entre las dos posiciones centrales, ¿vale? Que en este caso los dos valores tenemos el 35 y el 40, por tanto la mediana será 35 más 40 partido por 2, que nos da 37 años y medio. Como veis, tenemos 38,3 años, es la media de las edades. La moda es 35 años y la mediana es 37 años y medio.
3 medidas de centralización que resumen la información que te llega y que cada medida pues tiene una propiedad. ¿Cuál es la propiedad de la media? La media es el centro de gravedad. Acordaros que la media buscará el centro de gravedad y es sensible a cambios en los extremos, porque si cambias en el extremo, ese sistema que presentábamos ayer, que estaba en equilibrio, pues no se mantiene en equilibrio, ¿vale? La moda, ¿qué propiedad tiene? Es la propiedad de la repetición, aquel valor que tiene, no tiene por qué estar en el centro, pero muchos datos pueden tener ese mismo valor. Ese sería el valor modal. Y la mediana es una medida de centralización que viene a decirte cuántos hay por delante de ti y cuántos hay por detrás de ti, ¿vale? El 50% de los valores son superiores a 37 años y medio y el 50% de los valores ¿vale?, son inferiores a ese 37,5 años. Por tanto, las 3 medidas, media, moda y mediana, son las 3 medidas de centralización, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos pocos datos? Cuando tenemos pocos datos es fácil calcular la mediana, ¿vale? Cuando tenemos pocos datos es fácil calcular la mediana, porque se ordenan y se busca en este caso, como el tamaño de la muestra es par, pues son los 2 términos centrales, los que hacer la media de los 2 términos centrales te dan la mediana. Pero ¿qué pasa cuando tenemos 100 datos, ¿vale?, y queremos calcular la mediana? Eso es lo que vamos a intentar explicar ahora, que es cálculo de la mediana a partir tabla de frecuencias. Si tenemos, por ejemplo, una variable que es el tiempo de espera, tiempo de espera en un servicio de urgencias, imaginar que tenemos el intervalo 0,15, tenemos el intervalo 15-30, tenemos el intervalo 30-45 y tenemos el intervalo 45-60. Es decir, imaginemos que todos son atendidos en menos de una hora. Tendremos, lo primero que quiero recordar es que cuando tenemos una tabla de frecuencias, el concepto de marca de clase o marca del intervalo, la marca de clase será el punto medio del intervalo, Entre 0 y 15 el punto medio es 7,5. Entre 15 y 30 el punto medio es 22,5. Entre 30 y 45 es 37,5. Y entre 45 y 60 es 52, ¿no?, 5. Estos son las... Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta. La frecuencia
absoluta, como sabéis, son el número de veces. Vamos a suponer que tenemos 100 personas, y aquí tenemos 20, aquí tenemos 40, aquí tenemos 30 y finalmente aquí tenemos 10. Esto, como sabéis, es la columna de frecuencias acumuladas que nos dice de esos 100 pacientes que han llegado al servicio de urgencias, cuántos han esperado entre 0 y 15 minutos, cuántos han esperado entre 15 y 30. Tenemos un resumen de esa información. La columna de frecuencias acumuladas, si os acordáis, era ir acumulando todo lo anterior. El primero son 20, es decir, la columna de frecuencias acumuladas es cuánta gente ha llegado antes o ha sido atendida antes de 15 minutos. En este caso han sido atendidos 20 personas, ¿vale? Ahora la pregunta es, ¿cuántos han sido atendidos antes de 30 minutos? Pues son los 20 que tenía más los 40, que serán 60, ¿vale? Y a continuación tenemos el siguiente son 90 y el siguiente son 100. Esta sería la columna de frecuencias acumuladas. Bien, para intentar calcular la mediana hemos quedado que es ¿quién? La mediana hemos quedado que es aquel valor que deja por detrás de él el 50% y por delante de él el 50%, ¿vale? Yo lo que voy a dibujar es lo que se suele llamar el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias, voy a intentar dibujar el polígono de frecuencias acumulada. Aquí tenemos, voy a poner aquí el 0, aquí tenemos el 15, aquí tenemos el 30, aquí tenemos el 45 y aquí tenemos el 60. Y lo que voy a ir dibujando es, pues, aquí tengo aproximadamente el 20, por tanto, al final del primer intervalo se han recuperado las 20 personas esas primeras, ¿vale? Al final del segundo intervalo, se han alcanzado las 60, al final del tercer intervalo se han alcanzado las 90 y al final los 100 se han obtenido al finalizar los 60. Es decir, el polígono de frecuencias acumulado quiere decir que al principio del intervalo tengo 0 y al final he calculado 20. En el segundo intervalo, al principio, ¿cuántos tengo? 20. ¿Y alcanzo qué? Alcanzo 60. Al final, en el tercer intervalo, empiezo con ¿cuántos? Empiezo con 60, ¿vale? Empiezo con 60 y acabo con 90.
y al final, en el último intervalo de 45 a 60, empiezo en 90 y acabo en 100. Esto que acabo de dibujar es lo que se suele llamar el polígono de frecuencias acumulado. Ese polígono de frecuencias acumulado tiene la virtud de que el crecimiento es proporcional, es lineal, ¿vale? Esa es su principal característica. Es decir, si en un intervalo se acumulan 20, lo que pasa es que al principio del intervalo hay 0 y al final del intervalo se han acumulado los 20. Crece linealmente, es proporcional. En el siguiente intervalo, ¿cuántos hemos crecido? Aquí hemos aumentado 20. En este, aquí hemos aumentado 40. Aquí hemos aumentado 30. Y aquí hemos aumentado 10. ¿Vale? Entonces, ¿por dónde o cómo se calculará, cómo se calcula la mediana? La mediana, como es, entre comillas, el valor que ocupa la posición 50. Yo tengo en este caso, lo he hecho fácil, ¿vale? Porque he hecho n, el n mío, lo he igualado a 100 para que fuese fácil. Pero, si no, yo buscaría mi n medios. N medios, ¿vale? N medios, en mi caso, ¿cuánto es? 100 partido por 2 es 50, ¿vale? Entonces, ese 50 lo tenéis aquí, este 50 lo tenéis aquí, y lo que vamos a hacer es seguir por aquí, seguir, y después bajar aquí. Este valor que estoy marcando aquí es la mediana. Ese valor que estoy bajando aquí es la mediana. Como veis, esto es la columna del n de los datos, esto es la columna del n, y aquí lo que he buscado ha sido n medios, que es, en nuestro caso, n medios es 50, ¿vale? Gráficamente está chupado. Gráficamente está chupado. Ya sé dónde está la mediana. ¿La mediana en qué intervalo está? ¿Vale? Porque al final de este intervalo que tengo, el 60%. Es decir, en el 30 he acumulado el 60% de los datos. Por tanto, la mediana ya sé que está entre 15 y 30. Lo primero que puedo decir es que la mediana pertenece al intervalo 15-30, que es lo mismo que decir la mediana pertenece al intervalo que contiene a n medios en columna frecuencias acumulada I. Vamos a ver, si buscamos n medios en esta columna, n medios, ¿qué valor es? 50. ¿En qué intervalo se alcanza el 50? Aquí, en este intervalo. ¿Vale? Por tanto, yo ya sé que la mediana está en este intervalo. Por tanto, la mediana que tenéis aquí, yo sé de entrada que la mediana será igual a 15 más X. ¿Vale? ¿Lo veis? Este trocito de aquí es X. ¿Vale? La mediana yo ya sé que es 15 más algo. Y sé que X es más pequeño que 30. Es decir, X es más pequeño que 15. ¿Por qué no puede? La mediana está claro que no puede sobrepasar el 30 por dibujo. ¿Estáis de acuerdo con ello? Es decir, que la mediana, ¿vale? Ahora, si os fijáis,
Si os fijáis, aquí voy a hacer un zoom de esta zona para que se vea mejor, de esta zona de aquí. Tengo, entre comillas, este triángulo. Tengo un triángulo grande y tengo un triángulo pequeño, ¿vale? Y aquí tengo un alfa. Son dos triángulos semejantes, ¿vale? A ver, este trocito de aquí que estoy marcando en rojo, este cachito de aquí, este trocito, como veis, es este trocito de aquí, este trocito es X, que es lo que quiero calcular, ¿vale? El trocito este de aquí, este grande, ¿esto qué es? La amplitud del intervalo que contiene a n medias. Esto es amplitud intervalo que contiene n medios, ¿vale? Este cateto opuesto, este de aquí, resulta que es la frecuencia, es la frecuencia absoluta, esa es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene a n medios, que en nuestro caso esto sería ¿cuánto? En nuestro caso esto de aquí es 40. En la amplitud del intervalo, ¿cuánto es? 15. La amplitud esa es 15, ¿vale? Y después este trocito de aquí, ¿vale? Este trocito de aquí, ¿lo veis? El azul es el mismo trocito que este. Y ese trocito este trocito azul es n medios menos frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al que contiene n medios. Es decir, si os fijáis, este trocito azul, si n medios era 50, le tengo que quitar ¿qué? Todo este espacio de aquí. Este espacio de aquí, ¿quién es? Es todo lo que ha acumulado. ¿Cuánto es lo que ha acumulado? En este caso serían 20. Por tanto, este trocito de aquí, este trocito azul, es 50 menos 20. 50 menos 20. Y ya tengo todos los elementos, para poder hacer, como veréis ahora. Sí. 5. No, el intervalo es entero. El triangulito que yo estoy dibujando, está entre 15 y 30, el grande. ¿Vale? Entonces, la tangente de alfa, como sabéis, siempre es cateto opuesto, partido, cateto contiguo. El cateto contiguo sería 40, si lo hacemos con el triángulo grande,
sería 40 partido 15. Esto es el triángulo grande y el triángulo pequeño serían 50 menos 20 partido X. De aquí sale la fórmula que veréis que es muy intuitiva, que es la X, perdón, que no es la media, la X es igual ¿a quién? A 15, ¿vale? Es 50 menos 20, 50 menos 20 partido 40 por 15. Este es el numerito. Y si os fijáis, mirad qué fácil es calcular la X. Aunque después de toda la explicación puede ser que nos hemos perdido, ¿vale? Lo fácil que es. Este de aquí es la amplitud del intervalo. Esta es la amplitud del intervalo, ¿vale? Este de aquí abajo es la frecuencia absoluta. Y este de aquí arriba es, entre comillas, la porción que quiero calcular. A ver si se entiende. Fijaros, en el intervalo que yo estoy hablando, ¿cuántos datos se recogen? 40. Son 40 datos, ¿vale? A lo largo de todo el intervalo se reparten 40 datos. ¿Cuántos voy a coger yo? 50 menos 20. Estoy cogiendo, es como si fuera un porcentaje, una frecuencia relativa de todos, de todo el intervalo es 40. Y estoy calculando, ¿quién? 50 menos 20, que es la columna, la frecuencia absoluta del intervalo anterior, que son, entre comillas, 20. Por tanto, el numerador, ¿qué es? Son 30. ¿Qué es 30 partido por 40? 30 partido por 40 es, tengo 40 datos en todo el intervalo. Y arriba tengo los que quiero calcular, que son 30. Por tanto, he obtenido la fracción del intervalo. El intervalo no tenía 15 de ancho. Lo que tengo aquí delante, este numerito nos va a decir, cuánto del intervalo hay que posicionar la mediana. ¿Cuánto del intervalo hay que posicionar la mediana? Si os fijáis, el resultado de esto es... Eso es. Más o menos. Esa es la operación. Lo que el numerito de delante lo que te dice es que de 15 vas a coger 30 partido por 40, que es el 75%. Vas a coger el 75% del intervalo. ¿Vale? Entonces, la mediana finalmente será 15 más X. ¿Y X quién es? 50 menos 20 partido 40 y multiplicado por la amplitud, que en este caso será 15 más 50 menos 20 es 30, 30 partido por 40 son 3/4, es 0,75 por 15. ¿Vale? Lo que me está diciendo es que coja usted el 75% de ese 15 y añádeselo a los otros 15 que traía usted. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido la operación? Repito cómo se calcula n medios. Fijaros,
Lo primero que tenéis que construiros es la tabla de frecuencias, ¿vale? Las frecuencias absolutas y las frecuencias acumuladas, ¿vale? Una vez que tenéis eso, tenéis n medios. N medios en este caso concreto coincide porque son 100, lo hemos intentado poner fácil, son 50 datos. ¿Dónde se alcanza el 50? Cuidado en equivocarse y irse a la columna de frecuencias absolutas. El 50, el n medios, se busca aquí. El n medios se busca en la columna de frecuencias acumuladas. Vas bajando en esa columna y en el intervalo donde se alcance el 50, ¿en qué intervalo se alcanza el 50? ¿En qué intervalo? En el 15-30. En ese intervalo ya sé que está la mediana. No está en el intervalo 30-45. Está en el intervalo 15-30. ¿Y la mediana cómo se va a calcular? Esa es la parte fácil. Fijaros. La mediana finalmente es el 15, que es el extremo inferior del intervalo que lo contiene, más este factor que tiene que ver con el denominador, es la frecuencia absoluta del intervalo, es decir, ¿cuántos datos tengo en el intervalo? 40. ¿Y el numerador quién es? Es n medios menos frecuencia absoluta del intervalo anterior que contiene a n medios, ¿vale? Que en este caso es un 0,75. Y después por la amplitud del intervalo, ¿vale? Esto me daría la mediana. Este mismo procedimiento lo vamos a utilizar para calcular otras dos medidas que son importantes, que son el primer cuartil y el segundo cuartil. ¿Qué es el primer cuartil? ¿Qué es el primer cuartil? ¿Y qué es el segundo cuartil y el tercer cuartil? Mira, la mediana deja 50% y 50%. Eso es lo que deja la mediana. Aquel valor que deja el 50% por delante y el 50% por detrás. ¿Qué son el primer cuartil? ¿Qué imagináis que es? Primer cuarto, es decir, que deja aquí el 25 y detrás de él deja el ¿qué? El 75, ¿vale? Y después tengo, ¿quién es este? Q3. El Q3, que es el tercer cuartil, ¿vale? El tercer cuartil, ¿qué valores qué deja a su derecha? 25%. ¿Qué deja a su izquierda? 75%. Por tanto tenemos primer cuartil, la mediana, ¿con quién coincide? Con el segundo cuartil, ¿vale? Los cuartiles son valores posicionados. ¿Quién es el primer cuartil? ¿Tú en un examen qué prefieres ser, el primer cuartil o el tercer cuartil? En un examen tú prefieres ser el tercer cuartil. ¿Ser el tercer cuartil quiere decir que has aprobado? ¿Ser el tercer cuartil quiere decir que has aprobado? El tercer cuartil depende de las notas obtenidas. Si todas las notas son menores que 5, el tercer cuartil, es decir, tú se lo puedes decir a tu madre: mamá, soy el tercer cuartil. No le digas la nota, eres el tercer cuartil.
soy la nota 75%. Por detrás de mí está el 75%. Mientras no le digas la nota. Por tanto, tenéis que diferenciar entre lo que son posiciones y lo que son los valores. Ser el tercer cuartil en las notas de un examen no te garantiza el aprobado. Eso sí, y si eres el siguiente manera de dividir esto son los deciles, ¿vale? Los deciles, como imaginaréis, pues mira, D5, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, ¿vale? Y el D10, ¿vale? ¿Qué son los deciles? Primer decil, ¿qué deja por detrás de él? 10%. Y por delante de él, todo esto, que es el 90%. Y así sucesivamente. ¿Quién es el segundo decil? Que deja el 20% por detrás de él y el 80% por delante de él. ¿Vale? ¿Y qué son? ¿Qué es el percentil 83? ¿Qué es el percentil 83? Percentil. Tenemos cuartiles 1, 2 y 3. Primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Los deciles es trocear los deciles de 10 en 10. Y los percentiles es de 1 en 1. El percentil 83 quiere decir que por detrás de él está el 83% y por delante de él está el 17%, ¿vale? Percentiles puede estar el 83 o puedes tener el percentil 34. El 34 deja por detrás de él el 34%, ¿vale? ¿Se entiende la manera de posicionar? Pues todo esto que acabo de contar, todo se calculan igual que la mediana. Todos se calculan igual que la mediana. Voy a hacer un par de ejemplos para que veáis que se calculan igual la mediana que el primer cuartil, que el tercer cuartil, que los deciles, que los percentiles. Voy a hacer un cuartil y después voy a hacer un percentil para que veáis que la operación es la misma, ¿vale? Vamos a copiarnos esta tablita otra vez, para poderla manejar con los nuevos ejemplos. Tenemos 20, 40, 30, 10. Este era de 0 a 15. De 0 a 15. De 15 a 30. De 30 a 45 minutos. Y de 45 a 60. ¿Vale? Esta es la frecuencia subí y la acumulada que nos hace falta para calcular cuartiles, deciles y percentiles. Tenemos 20, 60, 90 y 100. ¿Vale? Vamos a calcular el primer cuartil.
Q sub 1. Q sub 1. Q sub 1 hay que buscar para la mediana buscábamos n medios, ¿vale? N medios es lo mismo que n por 0,5, porque la mediana era aquel valor que deja el 50% por delante y el 50% por detrás. Para buscar Q sub 1, ¿qué tendré que buscar? N cuartos. Para buscar Q sub 1 tendré que buscar n cuartos, o lo que es lo mismo, n por 0,25. En nuestro caso, n cuartos es igual a ¿qué? N es 100, n cuartos es 25. Ahora, sigamos la misma metodología que antes, y es, buscamos en la columna de frecuencias acumuladas, hay que buscar a quién, n cuartos. N cuartos, ¿quién es? 25, ¿vale? 25. Si es 25, resulta que el 25 se alcanza ¿dónde? En este intervalo. Por tanto, ya sé una cosa antes de empezar, que Q sub 1 es igual a ¿quién? ¿A quién es igual a Q sub 1? Está en este intervalo. Por tanto, Q sub 1 ya sé qué es. 15 más X. Hasta ahí, igualito que antes. Y ahora, Q sub 1 será 15, que lo tengo, más... Y ahora voy a poner la X. La X, si os acordáis, tenía, por un lado, la amplitud del intervalo, que es 30 menos 15. La amplitud del intervalo que tengo es 30 menos 15. ¿Vale? Después tenía que poner en el denominador, si os acordáis, había que escribir la frecuencia absoluta, porque es los casos posibles. ¿Cuántos datos tengo en ese intervalo? En ese intervalo tengo 40. Y ahora tengo que calcular la fracción, es decir, ¿cuántos datos cojo? Vamos a ver, el número es 25. ¿Cuántos datos de 25 hay en ese intervalo? De 25, ¿cuántos datos de ese 25? Solo hay 5. Lo digo porque yo puedo escribir 25 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Eso es lo que voy a escribir. Pero intuitivamente, ese 25, ¿cuántos datos del 25 están en el intervalo donde yo estoy? Solo hay 5, porque los otros 20 se han acumulado en el intervalo anterior. Por tanto, esto es lo mismo que escribir 25 menos 20. 20 es la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Pero repito que esto es bastante intuitivo. Tengo 40 datos, ¿cuántos acumularé? ¿Solo 5? Pues 5 de 40. Esa es la proporción de la amplitud del intervalo. Y con esto tendría que es 15 más 5 partido 40 por la amplitud del intervalo, que es 15. ¿Vale? Ese es el primer cuartil. ¿Vale? Vamos a hacer el Q sub 3. A ver, ya Q sub 3. Lo que necesito es n por 0,75. Q sub 3. Q sub 3. Por tanto, tengo que buscar ¿quién? El 75. Tengo que buscar el 75. ¿Vale? Busco el 75. ¿Dónde tengo que buscar el 75? En la columna. Tengo que buscarlo en la columna de frecuencias acumuladas.
Busco el 75. Boom, boom, boom. ¿Dónde se alcanza el 75? En este intervalo y en este intervalo. Por tanto, Q sub 3, yo ya sé que vale ¿qué? Q sub 3 vale 30 más. Ahora es el n medios. En este caso n medios ya no es n medios, es n por 0,75, que es 75. Le resto todos los que se han acumulado en los intervalos anteriores, o lo que es lo mismo. ¿Cuántos hay en el intervalo? Lo digo porque si lo pensáis así, ¿cuántos hay en el intervalo? De 75, en este intervalo hay 15. Por tanto, le resto el 60, que es el acumulado del intervalo anterior. ¿Qué frecuencia absoluta tengo en ese intervalo? 30. ¿Y cuál es la amplitud del intervalo? 45 menos 30. Resultado, 30 más 75 menos 10. Perdón, 75 menos 60 son 15. 15 partido por 30, un medio, 0,5 de 15. ¿15 qué es? 7 y medio. Por tanto, esto sale 37 y medio. Fijaros que este sí que es bastante intuitivo, ¿no? Porque de los 30 que hay en el intervalo, ¿cuántos tengo que coger? ¿Cuántos tengo que coger? No tengo que coger 15. ¿Los 15 dónde se consiguen? En la mitad del intervalo. En la mitad del intervalo, que es 37 y medio. ¿Vale? Ese sería el cálculo del tercer cuartil. Y ya, porque ya llevamos 3, vamos a por el último. Percentil 83. Percentil 83. ¿Cómo se calcula el percentil 83? Es n por 0,83. Que en nuestro caso, como n es 100, estamos buscando el 83. Estamos buscando la posición 83. ¿Vale? Estamos buscando qué individuo está, o cuál es el valor del individuo que está posicionado en el valor 83. ¿Eso cuánto vale? Eso vale. ¿Dónde se alcanza el 83? Por tanto, el percentil 83, y ya, fijaros que ya los hacemos a toda velocidad. El percentil 83 será, estamos de acuerdo que será 30 más, todos tenemos claro que el percentil 83 va a ser un número más grande que el tercer cuartil. Percentil 83 está posicionado más a la derecha que el tercer cuartil. ¿El tercer cuartil cuánto es? 37 y medio. Nos tiene que salir un número más grande que el 37 y medio. Que hay veces que hacéis los problemas y os salen los números y no pensáis si el número ese es consistente. El número que salga ahora tiene que salir más grande que el tercer cuartil, ¿vale? Por tanto, si seguimos la mecánica, tengo un factor y el intervalo. El intervalo es 45, la amplitud del intervalo, que es 45 menos 30. Después, la frecuencia absoluta del intervalo es 30. ¿Vale? Y después, ¿cuántos del 83? ¿Cuántos del 83 se toman en el intervalo en el que estoy? Si en el intervalo anterior, ¿cuántos se han alcanzado? 60. Pues aquí tendremos que escribir 83 menos 60. ¿Vale? Y ya tendríamos calculado el percentil 83, que como veis, esto será 30 más, y aquí es donde está la gracia, 30, esto será 23
y esto será 15. Si veis esta fracción, esa fracción es más grande que el 0,5 de antes. Antes era, en el tercer cuartil, eran 15 partido por 30. Ahora es 23 partido por 30. Estás tomando más porción. La frecuencia de datos, estás más largo en el intervalo. Por tanto, el percentil te saldrá más a la derecha que el tercer cuartil. ¿Vale? Es decir, todos los cálculos de percentiles se hacen igual, ¿vale? Y ahora, entre comillas, siguiendo la explicación que tenemos aquí, vamos a hacer el procedimiento al contrario. Fijaros, calcular percentiles es calcular la posición que ocupa. Percentil 83. Cojamos el dato, el 83% de los datos, y veamos dónde se ocupa. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Estábamos haciendo este dibujo. Cogíamos aquí y bajábamos. Ahora lo que yo quiero es hacer el proceso inverso. ¿Cuál es el proceso inverso? Te doy un valor y tú me dices, qué percentil es. ¿Vale? Dicho de otra manera, obtienes tu nota del examen y calculas qué percentil eres. Es distinto. Dime quién es el percentil 82, porque va así, que lo que estoy pidiendo ahora. Ahora, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Fijaros, lo que pediremos ahora será, yo tengo un valor aquí, el valor está aquí, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Subir e ir para acá. ¿Vale? Es decir, el proceso es al revés. Ahora hemos hecho todo un proceso que es el cálculo de mediana, cuartiles, deciles y percentiles. Todo se hace con la misma herramienta, ¿vale? Pero es para calcular. Dime, esto de los percentiles, que no lo he comentado, tiene mucho uso en las etapas de crecimiento de los niños. Las famosas tablas de talla y peso a los 6 meses, al año, a los 2 años. Y si habéis visto los famosos cuadernos amarillos, al final hay unas tablas de percentiles y el médico va marcando tu peso y tu talla y te va diciendo qué percentil eres, ¿vale? Eso es lo que queremos saber ahora. Si llega un paciente, un niño con un peso, queremos saber qué percentil es en la población de los niños de su edad. Está claro que si un niño pesa mucho, pues tendrá percentiles altos. Tener percentiles altos quiere decir que está ubicado a la derecha, de la gráfica. Percentiles altos. Percentil bajo es que está dejando pocos por detrás de él. Un percentil alto en peso, ¿qué significa? Los gorditos. Un percentil bajo en peso, ¿qué significa? Los flacos. ¿Vale? Entonces, repito que lo que vamos a hacer ahora es, con este ejemplo que tenemos aquí, lo vamos a plantear, es decir, un paciente está 37 minutos en espera. ¿Qué percentil es? ¿Vale? ¿Qué percentil es?
le estamos dando la vuelta al problema. Antes, ¿vale? Entonces, para que entendáis un poco la operación, como tengo el percentil 83 ahí, lo voy a hacer de alguna manera utilizando la misma fórmula. No voy a cambiar de fórmula, uso la misma fórmula. Este 37, ¿qué lugar ocupa en la fórmula que tengo arriba? Es el percentil. Por tanto, imaginar que yo tendría el 37, que es el resultado, ¿vale? 37 ahora es el resultado. Antes buscábamos el percentil, ¿vale? Pero ahora ya sé que 37 es el valor. Ahora lo que quiero buscar es el porcentaje, ¿vale? Por tanto, 37 sí que yo sé, puedo calcular, lo puedo calcular. Yo sé 37 en qué intervalo está, ¿vale? ¿Está en qué intervalo? En el 30-45. Por tanto, este extremo inferior, yo sé que aquí esto es 30 más la frecuencia absoluta del intervalo S 30-45, que sigue siendo 30. La amplitud sigue siendo la que teníamos, 45 menos 30. ¿Y qué es lo único que tengo que calcular? Aquí, la frecuencia acumulada del 37. La frecuencia acumulada del 37. ¿Vale? Menos, que esto es lo que... La frecuencia acumulada del 37 menos la frecuencia, estoy copiando la fórmula, que es 60. Fijaros, son uno a uno las mismas operaciones. Mira, el 37 hace el papel del percentil. El 30, como he puesto el mismo intervalo, sigue siendo el mismo intervalo. Este es el que no sé. Este es el que no sé. A este le llamo frecuencia acumulada del 37 minutos, ¿vale? El 60 lo sigo poniendo. El 30 lo sigo poniendo. Todos son iguales. Y de aquí, la frecuencia acumulada del 37, la frecuencia acumulada del 37 es la incógnita. Si despejamos, vamos a ver, si despejamos, tendremos 37 menos 30. El 30 que está sumando pasa restando. Eso por un lado. Lo que está multiplicando, lo que está aquí, dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando. El 45 a 30 que está aquí multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Y esto sería igual a la frecuencia acumulada del 37 menos 60. Fijaros que no he hecho más que el 30 que está sumando ha pasado al otro lado restando. El 30 que está en este lado dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Y este que está a este lado multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Si seguís, la frecuencia acumulada del 37 será 60 más esto que tenéis aquí, 37 menos 30 por 30 partido por 45 menos 30. ¿Vale? Este numerito de aquí es el que hace el papel del n medios, ¿vale? El que hace el papel del n medios, ¿vale? Si nosotros, cuando obtengamos esto, cuando obtengamos este numerito, ya sabremos qué percentil es,
¿Cómo? Este cuadradito, el cuadradito será igual a n por x, ¿vale? Y x será igual al cuadradito partido por n. Esto en este caso no tiene ningún problema porque n es 100 y no da ningún problema. Pero cuando la n sea 60, si la frecuencia acumulada es 50, claro, 50 no es el percentil 50, es 50 partido 60, que es esta operación de aquí. Y esto lo multiplicáis por 100 y habremos obtenido el proceso inverso, que es cálculo. Una cosa es calcular los percentiles y otra cosa es calcular, dado el valor, obtener qué percentiles. Una cosa es que yo te diga, dime el percentil 83, y otra cosa es, tengo un chiquillo de 1,2 m, y qué percentiles en la población, ¿de acuerdo? Es decir, todas estas medidas son las medidas de centralización y posición.